Bien, buen día, ¿cómo les va? Bueno, en este ejercicio vamos a resolver algunas fórmulas, ¿sí? Los profes de matemática les estuvieron poniendo con qué fórmulas que ustedes ya habían utilizado en ejercicios previos debían resolver el ejercicio que les estábamos planteando. Yo les voy a mostrar de qué forma lo vamos a hacer en Excel, ¿sí? O cómo se realizan esas mismas ecuaciones para llegar al resultado correcto, ¿sí? Tanto en frecuencia acumulada y demás. Bien, por ahora, como no habíamos visto Excel o lo estábamos empezando a ver en el trabajo anterior, les muestro en la pantalla cómo se vería cuando recién abrimos Excel. Nosotros lo que vamos a seleccionar es un libro en blanco. Recuerden que en lugar de archivo, en el caso de Excel, se llaman libros, ¿sí? Cuando ustedes abren un libro, en la parte inferior de la pantalla les van a aparecer las hojas de ese libro. En este caso tiene solamente una, y si nosotros utilizamos el botón más, ¿sí?, que está al costado, podemos agregarle hojas nuevas a ese libro, ¿sí? Entonces va a aparecer la hoja 2, la hoja 3, y así sucesivamente mientras sigamos apretando esas hojas. Nosotros las hojas las podemos ordenar. ¿Cómo hacemos para ordenarlas? Por ejemplo, yo quiero ordenar la hoja 3 y quiero que esté antes de la hoja 1, puedo tomar presionando, o sea, cliqueo sobre esa donde está el nombre, la presiono y mantengo presionado el botón derecho y lo voy arrastrando. Cuando lo voy arrastrando, si ustedes se fijan, hay una flechita negra que se va poniendo entre medio de las hojas. Entonces yo lo suelto en el lugar o en la posición que yo quiero que esté esa hoja, ¿sí? Si por ejemplo la 2 la quiero poner entre la 1 y la 3, ¿sí?, la soltaría ahí y ahí quedaría la hoja. Haciendo doble clic sobre esa palabra, sobre hoja 3, por ejemplo, en este caso, yo puedo cambiar el nombre de la hoja y poner ejercicio 1. Y así lo voy haciendo con el resto de los ejercicios. Entonces, para hacer este trabajo que les estamos proponiendo, ¿sí?, el ejercicio consiste en sacar frecuencias normales y frecuencias relativas, ¿sí?, tanto solas como acumuladas. Entonces, suponiendo que tengamos, por ejemplo, como dato, a ver, vamos a suponer que escribimos la palabra dato como título, ¿sí?, de esta columna, y empezamos a poner el 1, el 2, así del mismo modo que se los pusieron los profes, ¿sí? Una forma fácil para completar esta escalera rápidamente es seleccionar mínimo los dos primeros, ¿sí? Seleccionan los dos primeros y si ustedes se fijan se hace un cuadradito en la punta de esa selección. Si ustedes lo agarran a ese cuadradito cuando se hace como una cruz y lo arrastran, ¿sí?, manteniendo presionado el mouse, les va a hacer la escalera que ustedes necesiten, sin tener que escribir número por número. Si ustedes solamente hubieran agarrado, por ejemplo, el número 1, que se hace el mismo cuadradito, y cuando se hace la cruz lo arrastran, al soltar el mouse les hubiera resultado de esta manera, ¿sí?, con todos el número 1, que era el que habíamos seleccionado, igualito para el resto del... Entonces vamos a poner 1, 2, ¿sí?, vamos a suponer que tengamos, perdón, vamos a arrastrarlo, ¿sí? Ahora tenemos la frecuencia, entonces sabemos que, por ejemplo, el dato número 1 se repitió 15 veces, el dato número 2 28 veces, el 3 61 veces, el 4 lo vamos a hacer solamente hasta el 6, ¿sí?, para no hacerles muy largo la ejemplificación, el 4 hasta 10, el próximo hasta 4, y el otro se repitió 7 veces, ¿sí? Eso sería la frecuencia, cuántas veces se repitió ese dato en los datos observados o relevados, en la muestra tomada. Entonces, para obtener la frecuencia acumulada, generalmente, vamos a ponerla, creo que ustedes usaban esta simbología, FI en matemática,
Entonces, la frecuencia acumulada para el dato 1 solamente sería 15, ¿sí? Entonces, como 15 ya lo tenemos en la columna B2, ¿sí? Que sería ahí, nosotros lo que vamos a hacer es ponerlo como fórmula, el dato B2. Entonces, más, y vamos a cliquear sobre B2, y le ponemos Enter. Pero para el segundo dato en la frecuencia acumulada, nosotros lo que hacemos es sumar el dato anterior más el dato siguiente, y ahí ponemos el resultado, cuánto sería el total. Entonces, para hacer eso, vamos a situarnos en la celda donde queremos que aparezca el resultado. Ahí vamos a poner el signo más o el signo igual, cualquiera de los dos, ya le indican a la aplicación que se va a hacer una fórmula, ¿sí? Entonces vamos a poner la celda B2 y vamos a poner que sume ahora también la celda B3, ¿sí? Ahora, esa sería una forma, ¿sí? Para la próxima le podríamos pedir que sume los datos de la 1 más los datos de la 2 más los datos de la 3, ¿sí? Pero así le tendríamos que ir poniendo uno por uno todos los datos. Una forma más fácil de resolverlo, ¿sí? Es sabiendo que la frecuencia acumulada es el total anterior más el total de ese dato, podemos hacer más la celda anterior donde estaba el total del dato 1, más la celda donde está el dato, la cantidad del dato 2. Y le ponemos Enter. Si bien parece lo mismo, esto nos permite que para la tercera celda copiemos la fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a Control C, o sea, nos situamos en donde hicimos la fórmula recién. Ponemos Control C, vamos a ver que aparece así como intermitente. Situamos donde queremos que nos copie la fórmula, y si queremos en un solo dato lo ponemos así, lo presionamos ahí, Enter, ¿sí? Seleccionamos la celda y Enter. Si ustedes se fijan, acá arriba en la fórmula, a ver, se las voy a marcar con un lápiz, acá, les está mostrando que ahora lo que sumó es C3 más B4, y está bien, porque eso es lo que tiene que hacer. Para el próximo dato va a tener que hacer lo mismo. Entonces, yo en lugar de copiar uno por uno cada renglón, lo que puedo hacer es Control C otra vez y copio todo el resto de las celdas que me faltan, ¿sí? Selecciono todo el resto de las celdas. Cuando yo suelte el mouse, ¿sí? Directamente, perdón, Control C, selecciono todo el resto de las celdas, presiono Control B y ahí me copió todas las celdas de recién, ¿sí? Otra forma fácil, si se fijan, bueno, 104 más 10, 114, ¿sí? Otra forma fácil es arrastrándola, ¿sí? Y también copia la misma fórmula. Chequeamos la fórmula que esté bien, y está bien. En C4, ¿sí? Vamos a cambiar el color. En C4 más B5 puso el resultado en la celda que estoy parada. Si yo en lugar de en la celda C5 estoy parada en la C7, voy a tener C6 sumado más B7, ¿sí? C6 más B7. Bien, esta es la forma para sacar la frecuencia acumulada. Para sacar la frecuencia la relativa, ¿sí? Nosotros lo primero que tenemos que tener es el total. Entonces vamos a incorporar la casilla del total. Para sumar, nosotros podemos ir sumando uno por uno cada dato. Entonces le ponemos más 15, más 28, más 61, ¿sí? Más 10, más 4, más 7.
tenemos 6 datos. Si tuviéramos 50 datos, eso sería sumamente engorroso, ¿sí? Ahí tengo el resultado. El resultado es 125. Ahora, ¿qué pasa? Si por casualidad me equivoqué y conté mal los datos 1 y ahora le quiero poner el 16, resulta que el total es 1 más, pero acá no me modifico nada. Sin embargo, si ustedes se fijan, voy a deshacer lo que hice recién. Si ustedes se fijan en la columna de frecuencia acumulada, que sí habíamos usado la celda como referencia en lugar del dato exacto, al cambiar a 16 se cambiaron todos los resultados, ¿sí? Entonces eso también ténganlo en cuenta. Otra forma fácil de sacar el total es usar este simbolito que ustedes tienen acá arriba que dice autosuma. Ese símbolo es para sumar varias celdas juntas. Entonces yo puedo pararme, por ejemplo, vamos a poner total 2 para que ustedes vean que el resultado es el mismo. Me paro en la celda B9, presiono el botón de autosuma y automáticamente me dice que va a sumar todas las celdas que están arriba de donde yo me paré. Pero si ustedes se fijan, a B8 yo no la quiero sumar, ¿sí? Porque me daría un resultado falso. Entonces, ¿qué hago? Presiono la primera celda que quiero sumar, arrastro el mouse hasta el último, hasta la última, y cuando ya tengo que dice igual suma, entre paréntesis, B2 hasta B7, lo que me está diciendo es que va a sumar todo lo que esté en las celdas entre B2 y B7. Presiono Enter y el resultado es 126. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le habíamos cambiado 1, que acá lo tendría que corregir manualmente, a la primera celda? ¿Cuál es la ventaja de usar de esta forma? Es que de un solo clic, digamos, o de un solo arrastre y selección, me cuenta todos los datos, ¿sí? No tengo que ir celda por celda sumando para que me haga todo el resultado. A veces suele ocurrir que no quiero sumar todas las celdas de corrido y entonces yo puedo apretar autosuma, ¿sí? Perdón, voy a volver para atrás, el total 3, a ver. Total 3. Yo puedo querer sumar los datos 1 y 2 y el 5 y el 6 y entonces vamos a apretar el botón de autosuma, perdón, ahí, autosuma, selecciono los dos primeros datos y para seleccionar los otros datos yo voy a tener que presionar control, me paro en la otra selección y arrastro el mouse. Suelto, aprieto Enter y tendría que obtener el resultado, ¿sí? Lo voy a hacer de vuelta porque el botón autosuma no me quedó seleccionado. Ahí, ahora sí. Control, selecciono. Fíjense lo que está en azul, B2 a B3, y lo que está en rojo, B6 a B7. Eso es lo que va a sumar, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, vamos a usar el total 2, que es el más apropiado, ¿sí? Fíjense que incluso eliminé la celda y me sigue sumando lo que yo le había pedido. Solo se van acomodando los datos. El total 3 lo voy a eliminar. Y ahora, para la frecuencia relativa, digamos, un dato que ustedes saben es que el 126, la suma 126, es el 100% de los datos. Entonces, lo que quieren saber... Perdón, esta es la frecuencia relativa en porcentaje. Yo me olvido que ustedes lo ven la frecuencia relativa común, ¿sí? Bueno, si fuera una regla de 3 simple, ustedes lo que quisieran saber es qué porcentaje de esos 126 serían los 16 datos que hay en el ítem 1. Entonces, la cuenta que ustedes van a tener que hacer es 16 dividido 126.
es decir, el dato de la frecuencia sobre el total, y eso les va a decir cuánto del total tiene ese dato. Para hacer eso vamos a usar fórmulas también, ¿sí? Entonces vamos a poner el más o el igual, vamos a seleccionar la celda que tiene la frecuencia, le vamos a poner el signo de división, porque lo vamos a dividir por la celda que tiene el total. Apretamos Enter y nos da el resultado. Si queremos que no nos dé con tantos decimales, lo que podemos usar es estos botoncitos que están acá arriba, a ver si los puedo mostrar. Estos que están acá, que son para tener más o menos números decimales, perdón, los que están después de la coma. Entonces, si yo presiono, por ejemplo, selecciono esta celda y pongo disminuir decimales, ¿sí? Me va a ir acortando y me los va a ir redondeando también. Fíjense que cuando estaba así tiene 12.698 o 12.698, y cuando le acorto la cantidad de decimales, ese 6 se transforma en 7, ¿sí? Bien, lo puedo cortar, por ejemplo, a 2 decimales, ¿sí? Que sería lo tradicional. Ahora, ¿qué pasa? Yo ya hice la fórmula. Yo puedo, apretando Control C y Enter, ¿sí? Me paro en la celda que quiero el resultado y pongo Enter, me va a aparecer la fórmula. Si ustedes se fijan, en la parte superior, acá en la barra, aparece B3 dividido B9. Pero ¿qué ocurrió? Como yo la celda no la puse en valores absolutos, o sea, no la bloqueé a la celda B8, cuando cambié el renglón de abajo, automáticamente me cambió todos los datos de la fórmula un renglón hacia abajo. Y por eso me da error, por eso me dice así, ¿sí? Este valor. Porque está tomando un 0 y cualquier cuenta dividido 0 no existe, ¿sí? Entonces, para que eso no ocurra, lo que voy a hacer es pararme en la primera celda donde está la fórmula, pero me voy a parar en B8, donde está B8, y voy a apretar la tecla F4. Automáticamente se va a incorporar dos signos de pesos. Esos signos van a ser... Entonces dijimos, aprieto Enter en la fórmula que tenía ya bloqueada con el B8, ¿sí? Con la celda bloqueada. Y ahora sí yo puedo tomar el cuadradito de la esquina o apretar Control C y correr la fórmula a todas las restantes. Y no voy a tener ese error. ¿Qué pasó? Si yo lo veo, ¿sí? Me toma la celda siguiente, la celda que corresponde a esa misma fila, pero queda bloqueado la celda del total, ¿sí? Entonces arrastro y obtengo todos los valores. Ahora tengo que hacer la frecuencia relativa acumulada, creo que usaban un símbolo similar a este, y si no ustedes sabrán, perdón, la frecuencia era con mayúsculas, si no me equivoco, ¿sí? Entonces ahora lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer la del dato 1, la frecuencia relativa del dato 1, esa queda solita, ¿sí? Y después para el segundo dato, sí, ya tengo que sumar el dato 1, el total del dato 1, más los datos o el resultado del dato 2. Ya tengo la fórmula, me paro en esa celda, agarro el cuadradito de la esquina, arrastro y tengo todos los resultados, ¿sí? Siempre chequeen que en la frecuencia común, el total que les dé en la frecuencia común acumulada, el total que les dé sea igual al total que tenían si ustedes sumaban toda esa columna. Y en la frecuencia relativa acumulada, chequeen siempre que el valor sea 1, ¿sí? Que sería el 100% de los datos. Bien, espero que les haya servido, que puedan resolverlo rápido, que aquellos que no hicieron los trabajos anteriores, esto los ayude para poder resolverlos también. Nos vemos en el próximo video.